Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo la historia de un santo poco conocido. Para algunos les parecerá risa el nombre, otros pensarán que no existía, pero quiero enseñarles y también darles a conocer la devoción que se celebra en mi pueblo. Se llama San Caralampio, presbítero y mártir. Sí, era un sacerdote del primer siglo, un cristiano, fue perseguido. Ya vamos a escuchar la historia. Esta imagen que tengo ahora acá es la que veneramos en la iglesia de Santa Rita. Su romería es del 7 al 10 de febrero. Todos los años llegan peregrinos de diferentes partes del país. Como les decía, está en una iglesia en Santa Rita, departamento de Chalatenango, en el país de El Salvador. Pero también es poca conocida la historia del santo, ya que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo la devoción. ah, en algunos almanaques antiguos se mira el 10 de febrero todavía Santa Ecolástica y dice Caralampio, todavía resalta su nombre. Se ha quedado la celebración en pocas iglesias católicas romanas, pero también se le celebra mucho en la iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Ya que es un santo de Asia, de los primeros siglos, como les decía. Pero para que ustedes sepan, conozcan la historia, acá les traigo un poco de esta historia. San Caralampio, primer abogado contra la peste y aires contagiosos. Así es, amigos, es el primer santo que se le dio esa vocación para ser abogado contra la peste, contra el aire contagioso, digamos, peste de animales, peste de enfermedades y también, ¿verdad?, con esos tornados o aires malignos. Y también dice que fue adoptado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ya vamos a escuchar. La novena que se conserva es del año 1821, de las presentadas historias y novenas de los santos. Esta dice que es eh, por el reverendísimo, dice, con la licencia necesaria de México en 1821, imprenta de uno de Alejandro Valdea. Estamos hablando que esta novena fue imprenta en el año 1821 en México y nosotros tenemos más o menos ese año, unos 150, 170 años celebrándole la romería en el pueblo. Ahora sí, amigos, voy con ustedes. Resumen histórico de los tormentos y milagros del glorioso presbítero y mártir San Caralampio, sacado de las antiguas actas de su martirio, que se conservaba el rey de Francia y tradujo del griego al latín David Halston. Esta novena fue sacada, ¿verdad?, del martiriólogo o de la historia de él que conservaba este libro, El Rey de Francia, dice, y fue traducido del griego al latín, y luego, ¿verdad?, al español o al castellano, como le decimos. En tiempo del emperador Séptimo Severo, enseñaba el sacerdote Caralampio a los hombres el camino de la salud, despreciando los edictos del César, que mandaba sacrificar a los ídolos. Luego que lo supo el presidente Luciano, lo mandó llamar, queriendo persuadirle a que cumpliese con las órdenes del emperador. Se resistió San Caralampio, y enfurecidos los jueces mandaron quitarle las santas vestiduras y que lo azotasen. Los verdugos con garfios de hierros, quienes lo hicieron a toda su satisfacción. Les dio gracias nuestro invicto mártir, porque le habían renovado el cuerpo y el espíritu. Y entonces, mudados repentinamente los verdugos, dudando si sería el mismo Cristo que en figura de un anciano había ido a convertir a los habitantes del Asia, se vuelven a los jueces diciéndoles: hemos acometido con nuestros garfios a su carne,
que es más dura que el mismo hierro, permanece íntegra e intacta, cuando aquellos se doblan a los golpes de éste. Estos se llamaban Porfirio y Bacto, que convertidos a la fe de Jesucristo también sufrieron el martirio. Al oír su razonamiento, bramaba de cólera el presidente, que les echaba en cara su debilidad. El capitán Lucio, que los oía indignados contra ellos, acometió al santo cuerpo de San Caralampio, diciendo que ya que los encantamientos de aquel mago habían entorpecido a Porfirio y a Bacto, no lo harían así con su esforzado brazo. Y en el mismo momento, separándose sus manos de los codos, quedaron pendientes del cuerpo del mártir. Y Lucio, avergonzado del suceso, el presidente Luciano, al ver esto, se paró de su silla y escupió el rostro del santo, y en el instante se le torció la cabeza, quedándole la cara por la espalda. Eso sucedió cuando estaban en el momento del martirio, amigos. Dice, ¿verdad?, que Luciano, el presidente, llegó, ¿verdad?, a escupirle la cara al santo. Y el otro, ¿verdad?, también Lucio, que también llegó, ¿verdad?, a querer cometer con su brazo, dice, queriéndole hacer cosas al santo, a castigarlo, a azotarlo, porque ya Porfirio y Bacto, que eran los verdugos, los que estaban dando el castigo, vieron que era imposible con este hombre, con este santo. Ellos pidieron perdón al santo y se convirtieron. Aceptaron nuestra fe católica, aceptaron a Jesucristo. Luego, ¿verdad? Lucio vino y agarró los látigos para azotarlo con los garfios, diciendo que en el momento dice que se le partieron las manos, se le quebraron los codos, se le desgajaron entonces las dos manos, quedándole separadas, dice. Y también, ¿verdad?, vino el otro avergonzado, que Lucio se avergonzó tanto al ver el suceso. Entonces el presidente Luciano, al ver todo esto, él enfurecido, se paró de su silla en la que estaba viendo el espectáculo y empezó, ¿verdad?, a escupirle el rostro al santo. En ese momento se le volteó, amigos, la cara hacia la espalda, quedando también, ¿verdad?, con tal vergüenza. Vamos a seguir la historia. Dice: observando tan repetidos portentos, los magnesianos, poseídos de terror, suplicaban al justo aplacase a Dios, y a las palabras de Caralampio se convirtió la multitud. Rogó él por los infieles, a quienes había castigado el brazo omnipotente, y sanaron Luciano y Lucio, recibiendo después el santo bautismo. Miren, también se hizo bautizar después de ver todo lo que hizo el santo, ¿verdad? El castigo, el brazo de Dios, cómo los azotó. A uno le hizo, como les decía, a torcer la mano, a otro la cara, y estos se arrepintieron y también pidieron el bautizo. No solo ellos, sino una multitud de habitantes de Magnesia. Viene y sigue la historia. El presidente suspendió la persecución mientras daba parte al César de lo sucedido. Y en este intermedio ocurrían al santo los habitantes de Asia, confesando sus pecados, resucitando entonces el invicto Caralampio una multitud de muertos y dando salud a toda clase de enfermos. El César, lleno de ira con las noticias que de San Caralampio le habían comunicado el presidente Luciano, mandó entonces 300 soldados para que, haciéndole pedazos la espalda, lo condujesen de Magnesia a Antioquía de Pisidia. Luego que estos llegaron a la Asia, se apoderaron del santo mártir y clavándole agudos clavos por todo el cuerpo, le ataron de las barbas que tenía muy crecidas y le hicieron caminar de este modo.
Habrían andado 15 estadios cuando un caballo que iba a la derecha se volteó y en voz clara y persistible articula estas palabras: vosotros soldados ministros execrables del demonio, ¿no veis que con este hombre está Dios Padre y Jesucristo, y que en él habita el Espíritu Santo? Pues ¿por qué obstinados obráis de esta manera? Desatad al que no podéis ligar, para que así seáis sueltos de las cadenas con que estáis atados. A las voces del bruto se llenaron de miedo aquellos impíos, pero no por eso soltaron al santo, a quien como hasta ahí condujeron a Antioquía. El demonio, tomando la figura de un viejo, se presenta al César, asegurándole que era rey de Sicilia, a donde llegó un insigne mago llamado Caralampio, que había desordenado su ejército y atreviándosele la voluntad de sus vasallos, que él se hallaba desamparado de todo y venía a darle parte del suceso. Miren cómo va la historia, muy bonita. Vamos a hacer una pausa. En la historia dice, ¿verdad?, que mandó el César, el emperador, al escuchar las noticias que el santo, que el hombre que estaba en ese lugar no quería obedecer, a rendirle culto a los ídolos paganos de ellos, a los dioses de ellos, mandó a que le clavaran clavos en toda la espalda, que lo amarraran de las barbas, ya que era un anciano de 113 años de edad, y en esta costumbre, en esa región, se acostumbra que las barbas sean grandes, los hombres se dejan crecer las barbas. Y también, ¿verdad?, dice que cuando lo llevaban, un caballo habló y les dijo a los soldados que lo llevaban que soltaran a ese hombre, que era hijo, que en ese hombre estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice que aquellos, por más que miraron el suceso, quedaron atónitos, tontos, pasmados, y no quisieron, no lo soltaron porque llevaban una orden. Pero también el demonio, dice, fue a parar a en donde César, y le dijo, ¿verdad?, que le dijo que un anciano, un hombre en forma de mago, había persuadido a sus esclavos, a sus soldados, y que él ya no hallaba qué hacer porque este hombre estaba en contra de las órdenes y las leyes que estaba dando. Pero este era el demonio que se aparentó a los encargados para que hicieran pedazo o martirizaran al santo. Luego dice: no fuese que le acaciase lo mismo. Severo entonces, alegre porque traían los suyos al mago, de modo tan ignominioso, sin preguntarle nada, mandó a que con una lanza de 3 codos le hiriesen el pecho, y luego lo sentenció a que lo quemase en vivo y a fuego lento. La concubina del emperador, para atraerse más su voluntad, tomó con su manto cenizas calientes y se las arrojó al santo en la cabeza, cara y barbas, diciéndole: muere, viejo, muere. Su hermana, que presenciaba el espectáculo, la reprendió agriamente, convirtiéndose ésta a Dios y llorando así sus pecados. Ya estaba prevenida la leña con el fuego, mas se apagó a la presencia del cuerpo del mártir, y él quedó más robusto, tanto que desmayaron los mismos verdugos, que visto por severo, mandó a desatarlo, haciéndole varias preguntas, a las que contestó San Caralampio con la certeza y entereza propia de un alma tan sublime, creyendo acaso el emperador que lo avergonzaría y que desengañaría al pueblo de este modo. Mandó traer a un hombre que
tenía 35 años que estaba endemoniado, diciendo al santo que lo curase. Lo condujeron en efecto, y luego que el demonio se vio en la presencia de Caralampio, le rogó no le castigase, prometiendo que abandonaría a aquel hombre, lo que hizo inmediatamente que se lo mandó. Y entonces Severo no pudo menos que exclamar: verdaderamente es grande el Dios de los cristianos. Y enseguida hizo le trajesen una camilla en que estaba un joven que llevaba 3 días de muerto, para que lo resucitase nuestro santo. Él, que dirigiéndose a Dios sus oraciones, dio gusto al César volviéndole a la vida. Miren qué hermosa la historia, como sigue, ¿verdad? Que le llevaron un endemoniado y a un muerto también, para ver si era verdad. Y él pensó, César, que San Caralampio iba a quedar en ridículo si no ejecutaba algún milagro, si no obraba lo que la gente decía. Y inmediatamente él hizo sus oraciones a Dios y sanó al endemoniado. El demonio todavía habla al ver al santo, hasta sentirse en presencia con el santo, que no lo castigase, que abandonaría el cuerpo de aquel hombre, y así lo hizo. Pero también dice, ¿verdad?, que cuando estaba el cuerpo ya en el juego, anteriormente lo dice que también sufrió, ¿verdad?, el castigo de asarse en el fuego. Mandaron a prender la lumbre, el fuego, para que quemaran vivo el cuerpo del santo, pero el fuego no le hizo nada. Al contrario, la lumbre se hizo hacia un lado y se apagó a la presencia del cuerpo de nuestro santo. Y viene la concubina del emperador, agarró ceniza con sus mantos y se las tiró en la cara, y anteriormente dice, ¿verdad?, que se las tiró en la cara y en la cabeza, para así atraer más al César. Pero dice que su hermana se lo reprendió, y la hermana se convirtió se convirtió a Jesucristo, pidió perdón al santo y lloró sus pecados. También dice que reconoció César que era grande el Dios de los cristianos. ¿Por qué? Porque San Caralampio, como les decía, fue un sacerdote que predicaba en contra de lo que siempre, ¿verdad?, los dioses paganos, en contra de la idolatría, y querían obligarlo a que él se rindiera, que rindiera culto a los dioses de los emperadores. Pero él nunca dio un culto a un ídolo o a un Dios extraño, más que al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios que nosotros profesamos. Pido disculpa por algunos errores a mi manera de hablar. Son primeros videos que estoy subiendo, ya que lo están pidiendo muchas personas, que dé a conocer la vida del santo, la historia de San Caralampio, porque algunos se ríen cuando escuchan que yo hablo del santo, o escuchan que menciono el nombre de San Caralampio bendito, cuando hay truenos, cuando hay huracanes, o cuando estuvo la peste, esto del COVID, mencionaba mucho. Y por cierto, regalé muchas estampitas con la oración de San Caralampio. Seguimos. Estos prodigios convirtieron a una multitud de gente, y aún tenían admirado al emperador, que habría suspendido la persecución, a no ser por los consejos del prefecto Crispo, que se empeñó en que se quitase del medio al santo Caralampio, diciendo que era un grande mago, y que los portentos que había obrado eran hechos por encantamiento, ya que era un gran mago. Entonces Severo insistió en que el esforzado atleta sacrificase a los ídolos,
lo obligaban a que él adorara y sacrificara culto a los ídolos. Y viendo que no hacía aprecio de sus amenazas, mandó a quebrantarse con piedras las quijadas, meciese también sus barbas y pasease cerca de su rostro tejas encendidas. Mas, saltando la llama y apartándose de él, no le hizo el menor daño. Antes bien, se quemaron con ella desgraciadamente 70 soldados, de los que presenciaban el espectáculo del tormento. Finalmente, después que el santo se hizo célebre por sus heroicas virtudes que convirtió innumerables gentiles y obró tan portentosos milagros, entre los que no fueron de los menores hacer florecer troncos secos de muchos años, y que abrazase la religión cristiana la misma hija del César, Santa Galena. Fue sentenciado también a degüello, y estando ya preparado a recibir el último golpe, se abrieron repentinamente los cielos. Escuchen la promesa que le hizo nuestro Señor en el momento que iba a sufrir ya la decapitación, porque le hicieron todo, lo quemaron, le quitaron las vestiduras, lo golpearon, lo azotaron, le hicieron jalar las barbas, que le quebrasen las quijadas con golpes, todo, y él permanecía intacto, vivo, dándole gracias a Dios. Pues, permanecía firme, adorando y dando a conocer a nuestro Dios, firme en la fe. Entonces se abrieron los cielos y escuchó una voz que decía, repentinamente se abrieron los cielos, y oyéndose estas voces, ven, Caralampio, amigo mío, que has padecido tanto por mi nombre, ven y pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé. El santo dio humildes gracias al Señor por tan señalados favores, rogándole que donde se depositaran sus reliquias o se celebrase su memoria, no hubiese ni hambre, ni peste, ni aire alguno contagioso, y que en cualquier parte en que se conservase su memoria de su martirio, librase Dios a los animales y a las almas de todo mal. Concluida su oración, se volvió a escuchar la misma voz que dijo, hágase como has pedido, mi generoso atleta. Y al punto, sin tocarle el cuchillo, libre su alma al cuerpo mortal, pasó a la vida eterna, habiendo ya cumplido 113 años de edad, siendo este el día 10 de febrero del año 213. Así es como, amigos, hermanos, se da a conocer la historia de nuestro santo mártir, de San Caralampio, presbítero y mártir, abogado contra la peste y aires contagiosos. Luego les voy a ir pasando algunas oraciones. El mero día de él, como les dije, es el 10 de febrero. Y también esta imagen es la que se celebra en Santa Rita, Chalatenango, El Salvador. Sus fiestas patronales, su romería, desde el 7 al 10 de febrero, donde lo visitan muchos peregrinos. También queremos saludar a otros pueblos que veneran a la memoria de San Caralampio en las mismas fechas, como es en Diriamba, Nicaragua. También celebran en Comitán, en Chiapas. También celebran parece que es en Costa Rica, en Bagaces. Saludos a, si hay alguna otra comunidad, alguna otra iglesia o familia que celebre a San Caralampio, comenten. Queremos conocer dónde se celebra también nuestro santo mártir, la memoria de San Caralampio. Espero que les haya gustado la historia del presbítero y mártir San Caralampio. Y ya tienen un santo más. Escucharon lo que pidió, que donde
se conservara sus reliquias o celebrase su memoria, que Dios bendiciera a todas las personas, los animales. Especialmente dice que en cualquier parte que se conservase la memoria de su martirio, o sea, la historia, que libre Dios a los animales y a las almas de todo mal. También nos dice que la petición que él dijo, que donde se depositaran sus reliquias o celebrase su fiesta, su memoria, su recuerdo, no hubiese ni hambre, ni peste, ni aire alguno contagioso. Y eso es lo que nosotros en el pueblo de Santa Rita hemos sido bendecidos por por la memoria que se conserva por la celebración a San Caralampio. Es un santo que luchó por nuestra iglesia, por la fe en Jesucristo, y esto lo sirve para seguir adelante en la fe. Bendiciones, su amigo saluda desde